Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a compartir unos versículos de este día y más bien de la obra de Jesucristo que hizo por nosotros. Y a veces no le damos la importancia a esta fiesta, pero fíjese que es la más importante de todas, ahorita se van a dar cuenta. Nosotros celebramos trompetas y todo, pero esta es la más importante. Por eso en Israel se ordenó hacer un ayuno ese día y un arrepentimiento continuo, ¿verdad? Todo ese día. En fin, vamos, y que era el día en que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Fíjese, era lo más importante para el perdón de pecados, para el perdón. Entonces, ustedes ya saben que está en Levíticos 23, ya no voy a leer este versículo, ¿verdad? Donde dice que se celebra esa fiesta el día 10 del primer mes. Y lo que ellos hacían, lo que significaba el perdón de pecados. Pero Dios les había dado, vamos a una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, yo te pido que nuestra hora, Señor, junto con tu iglesia, tu remanente que has escogido para salvación y para perdón de pecados, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, que nos demos cuenta, Señor, del gran amor y gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, que te lo agradezcamos, Señor, que cada año, Señor, no solo cada año lo recordamos, Señor, sino todos los días de nuestra vida, esté presente, Señor, tu muerte, tu resurrección, Señor, tu vida en nosotros. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios les dio un sistema de sacrificio. Ya ustedes sabemos, ¿verdad? No estamos nuevos en esto. Les dio un sistema de sacrificio para limpiar, ¿qué? Sus pecados, temporalmente. Un sistema de sacrificio para limpiar sus pecados por la sangre de animalitos que era lo que hacía. Poder acercarse a Dios, y a través de la muerte de los animalitos que por ella cumplía también esa promesa, morían por la persona. La sangre, a través de la sangre tenía que haber muerte para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y en este día hacían un ritual diferente a todos los demás, a todas las fiestas anteriores. ¿Cómo era ese ritual? Más rápidamente lo vamos a ver. Era el sumo sacerdote tenía que tener una limpieza especial, todo su cuerpo tenía que estar preparado para él. Y luego tenía que sacrificar un becerrito por sus pecados y los pecados de su familia. Los tenía que sacrificar por eso, para estar limpio. Y luego tenían 2 machos cabríos. Escogían 2 machos cabríos. Esa era la forma en que lo hacían. Y un macho cabrío echaban una suerte entre sus machos cabríos. Uno era Azazal, que era arrojado al desierto y ponía sus manos el sumo sacerdote sobre aquel
macho cabrío, y luego lo aventaban, lo llevaban al desierto, a un barranco, ahí lo aventaban. Y el otro macho cabrío lo se sacrificaba para el pueblo de Israel, para el perdón de pecado. Era el sacrificio para ellos. Así era la manera, ¿verdad?, en que hacían este sacrificio. Y con eso el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo por la sangre y la rociaba en el ¿cómo se llama? El propiciatorio. Ahí regaba la sangre 7 veces. ¿Ya? Pero fíjese, ahora vamos a ver cómo esto no tiene comparación con el sacrificio de Jesucristo. Fíjese nada más lo terrible, lo horrible que Jesucristo puso su vida. La crueldad con que lo llevaron a la muerte. No hay comparación, hermano, con estos sacrificios. Piense y medite un poquito. Después de haberlo azotado, acuérdense cómo los azotaban. Con un látigo que le ponían vidrios o puntas de fierro, y luego lo azotaban, le pegaban, se venía toda la carne. Luego todavía lo llevaron cargando una cruz, le pusieron una corona de espinas y lo injuriaban y lo maldecían. Y imagínense la crueldad que hicieron estos hombres, tanto romanos como judíos en ese tiempo. Vea la diferencia, hermano. Y luego le crucificaron, le hollaron las manos y los pies, la maldad, y lo pusieron en una cruz hasta que murió. O sea, vean la diferencia de los sacrificios. Y todo eso lo hizo por nosotros. Ni siquiera nos podemos imaginar. Ni siquiera. Y esta fiesta está representando la muerte de Jesucristo. Vean la diferencia de ahorita vamos a ver. La diferencia de las anteriores fiestas. ¿Qué fiesta se ordena esto? ¿En qué forma? La Pascua, la salida del pueblo de Israel. Pero este es el perdón del pueblo de Israel. Y es el perdón de nosotros, hermano, a través de esa muerte tan cruel. Cruel, ¿verdad? La muerte de Jesucristo fue dada para nosotros también, no nomás para los judíos. Entonces, esta es la forma y la manera. Si este día del perdón y esta forma en que murió Jesucristo, el día del perdón, si no hubiera Jesucristo hecho este sacrificio, aún por todo el mundo y por los judíos, todavía estaríamos bajo el juicio de parte de Dios por el pecado. Todavía la iglesia no considera este sacrificio tan grande y lo que Dios hizo por nosotros. Si Cristo no hubiera hecho este sacrificio, todo el mundo estaríamos bajo el juicio de condenación de parte de Dios. Este es el sacrificio, este es el momento en que Jesucristo hizo el perdón de pecados, primeramente para los judíos y ahora para nosotros, ¿verdad? Pero también, si aquellos que no acepten el sacrificio, la muerte de Jesucristo, también, así como hay un perdón, también hay un juicio. También hay un juicio. Y hoy también, en estos días, se hace también un juicio de la gente y del mundo y de las naciones. Juicio de ellos por sus pecados, por los pecados del hombre, a quienes no son perdonados cuando se presenten en la presencia de Dios. Sus pecados los van a condenar. Aquí no toma en cuenta el hombre sus pecados, hermano. A veces ni la iglesia toma en cuenta sus pecados. Fíjense que es porque esta fiesta se hizo hasta este momento. Porque esta fiesta no se hizo la primera. Porque está acumulando los pecados del hombre y Dios quiere limpiarnos también a nosotros como iglesia
también nuestros pecados que estamos cometiendo y que hemos cometido, porque hasta este tiempo se los dio. El perdón de pecados lo da Dios por medio, el único medio del sacrificio de la sangre de Jesucristo, de la sangre de Cristo. Y quien no acepte, no tenga el perdón de Dios, sean niños, sean grandes, sean viejos, hermano, está destinado a la condenación eterna. Mire lo que dice Juan 3:18. Por eso es tan importante esta fiesta, hermano, es la más importante, la muerte de Jesucristo por nosotros, el sacrificio que hizo Jesús. El 18 dice, ¿ya lo tienen? El que en él cree no es condenado, porque ha creído y sus pecados son perdonados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vean la importancia, ¿verdad? El hombre no le importa si cree en una religión, si cree en cualquier cosa, pero menos en Jesucristo. Ellos creen que a través de lo que ellos creen van a ser perdonados. Pero si no creemos en Jesucristo, no vamos a ser perdonados. A la vueltecita, en el 36. Y creer en su sacrificio, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta semana que estuvimos en el hospital, ahí fuimos a predicar. Y 2 mujeres no me dejaron predicar, porque decían, iba hablando de Jesucristo, no pudieron oír. Y ellos decían que la Virgencita, que porque yo no hablaba, ella no te salvó. Ellos creen en esto, pero niegan a Jesucristo. ¿Qué sirve que creas en la Virgen, en los santos y en todo lo que quieras, si no crees en Cristo como tu Salvador? Lo quiso, porque Él lo hizo. Aquella Virgen, ¿qué hizo? Nada. Entonces, fíjese, los pecados del pueblo de Israel y hoy de su iglesia, de las naciones gentiles, porque decía Alice, que hermano, la salvación solo era para los judíos. Nosotros estábamos excluidos de la salvación. Solamente nos incluyó Jesucristo por su muerte, si no estaríamos, aunque dijéramos creer en Dios y todo, pero si no nos hubiera incluido, hermanos, ¿verdad?, estaríamos fuera. Entonces los pecados de su pueblo, Israel y hoy su iglesia, de gentiles, ¿cómo era el sacrificio de aquellos animales para Israel? Ya lo vimos. Las demás fiestas, miren, si Jesucristo no hubiera dado su sangre también a los gentiles, hermano, estaríamos excluidos. Debemos darle muchas gracias, porque nos incluyó no en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, que no nos puso en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto, por la gracia. No estamos bajo la ley. Muchos quieren estar bajo la ley y creen que por la ley se van a salvar. Pero no estamos bajo la ley. No nos incluyó en el Antiguo Pacto. Y muchos quieren estar ahí. Háganos favor, ¿verdad? Estamos bajo la gracia de Dios. De aquellos animales ahora para nosotros ya no tienen por qué. Pero Dios todavía tiene un trato con Israel. Y por eso está todavía haciendo con ellos un pacto que no ha dejado de hacer. Miren, si Jesús no hubiera dado su sangre, amén, a los gentiles, estaríamos perdidos. Mire lo que dice Hebreos 9:11. Mire qué importante, ¿verdad? Cómo Dios nos lo revela a través de la palabra, a través de su palabra, cómo nos revela lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros como gentiles no entendíamos
no sabíamos, ¿no? Todavía hasta la fecha, en vez de celebrar las fiestas del Señor, están celebrando fiestas de Roma. 9, ¿ya lo encontraron? Sí. Miren, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no de los pasados, de la ley, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho, fíjese, ahí está ahora, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, como lo hacía. Aquí está hablando de la fiesta de Yom Kippur, los machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí está hablando de Yom Kippur, el día del perdón, ¿me entiendes? Entró en el lugar santísimo, como entraba aquel sacerdote, habiendo obtenido eterna redención, eterno. Tenemos que entender esto. Estamos más seguros que todo lo que puede existir aquí en la tierra, por la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociaron el Antiguo Testamento a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Fíjese, ¿verdad? Cómo es que el Señor entró por nosotros, no al tabernáculo de Israel, sino al de los cielos. Entonces, fíjese, tomemos en cuenta también las demás fiestas y sacrificios. Todas las fiestas tenían ciertos sacrificios que tenían que hacer, una cantidad de uno, otro y otro. Y sus propósitos eran diferentes a través de promesas. O sea, Pascua y el propósito de la muerte también era diferente a esta, era la salida. ¿Están entendiendo? No tenía, ahorita hay que ver con el perdón. Salieron porque todos eran pecadores, estaban ahí. Lo sacó no porque ellos fueran, no, pues todas tenían un propósito diferente y promesas. Cada fiesta tenía diferentes promesas y diferentes sacrificios. Pero es la que concede el perdón de nuestros pecados. ¿Ya se dan cuenta de la importancia? Esa es la que concede el perdón de nuestros pecados, esta fiesta. Por esto el sumo sacerdote era el día que entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre de los animales y expiar el pecado de los sacerdotes, la limpieza del pueblo también y en el templo. Acabamos de ver Hebreos 9:11. Y por todo el pueblo, era general este perdón. Entró en el lugar santísimo. Jesucristo entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote con su propia sangre. A través de este sacrificio de Jesucristo, dice que también ahora nosotros podemos entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesucristo. Imposible. Si en el Antiguo Testamento el único que entraba era el sumo sacerdote, y eso para perdón de los pecados del pueblo. Si no hubiera el Señor hecho este sacrificio, seríamos ajenos a todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo que dice en Mateo 27:50, léemelo, por favor. Mateo 27:50 y 51.
El 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Fíjense, en ese momento fue muy claro. En ese momento, el velo del templo para el lugar santísimo se partió. ¿Qué quería decir con esto? Que quedaba abierto la entrada al lugar santísimo, al Padre. Esto era lo que el pueblo no podía, ni siquiera entrar al lugar santo. Hoy tenemos esa entrada, hermano, y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es algo que solamente el Señor concede a su iglesia, no a otra nación, no a otras personas, hermano. Solo su iglesia tiene, por la sangre de Cristo, tenemos acceso, tenemos entrada a este lugar. Fíjese qué beneficio, qué precioso. Ahí nos podemos recrear, como cantamos esta alabanza. Es el lugar más hermoso a los pies de Cristo. Es donde debemos de estar continuamente, adorando y alabando a Dios. Bueno, también en esta fiesta, hermano, se hace un juicio sobre las naciones. O sea, se cierran los 10 a partir de las trompetas. Dios da un tiempo de 10 días para arrepentimiento al pueblo de Israel, ¿no? Pero también en este tiempo se cierran las puertas. Los que van a ser salvos en el milenio y van a estar ahí, ¿verdad? Se les da una oportunidad, 10 días de arrepentimiento, 10 días de Rosh Hashanah a Yom Kippur para tener un arrepentimiento ante Dios. Ahora fíjense, si el mundo, si la iglesia no sabe, no conoce esto, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a poder, verdad? Si nosotros ignoramos esto, estos 10 días, y no es que ya estamos dentro del camino de la salvación, pero tenemos que seguir reconociendo nuestro pecado. Yo creo que uno de los pecados más latentes o más presentes ahorita en la iglesia, ¿saben cuál es? La tibieza, y nos tenemos que arrepentir. La tibieza de corazón es uno de los pecados que el Señor rechaza por la tibieza de tu corazón. Creo que somos tibios, hermano. Tenemos una tibieza tremenda, la iglesia. Y esto es causa de estar fuera de la iglesia. Medite en su corazón si usted no es una persona tibia, si no somos tibios, ¿verdad? Entonces, por eso hay que orar ahorita al último por esto. Señor, ayúdanos a no ser tibios, a ser fervientes en el Espíritu, a ser constantes en las cosas de Dios, hermano. Porque el tiempo está a las puertas, hermano. Este año ya no fue, pero el año que entra, mire cómo están las cosas. Bueno, y que sea decidido Dios el destino tanto de naciones, porque es un tiempo de juicio para naciones, como también para personas. De acuerdo a sus obras, dice, a sus obras, en este día se decide el destino que será las naciones y hombres, y cómo será, de acuerdo como se hayan tratado a la nación de Israel, o acuerdo a como hayan tratado a la nación de Israel, y desde luego a los hijos de Dios, de su iglesia. Miren, vean por ejemplo Mateo 25, vamos a ver un poquito, hermano. Ustedes ya saben, el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ¿verdad? También. 25:31. ¿Ya lo tienen? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto va a ser
en el milenio, antes de la entrada al milenio, ¿verdad?, de las naciones, que hayan sido salvas. Dice, y en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones que hayan quedado, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, hay veces que nosotros no nos dolemos de las personas, aún de todo. A veces pasamos como si desapercibidos ante la necesidad. Dice. Entonces les dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, apartaos, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediente, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí no lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, porque cuántas veces nosotros, ante una necesidad, Dios pone las cosas, hermano, para probarnos. Puede poner a una persona ahí pidiendo algo, haciendo algo, a un hermano con una necesidad. Y somos, ¿cómo se llamaba el sacerdote y el levita con ¿cómo se llama? El samaritano, ¿verdad? Pasaron, los vieron ahí todo amolado, ¿y qué hicieron? Pasar de largo. O sea, ¿cuántas veces, hermano, somos así y tenemos un corazón endurecido? No hay misericordia. No. Yo les digo, hermano, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. La gente, ¿cómo es? ¿Cómo está ahorita? ¿Cuándo? En fin, pero fíjese, y luego mire lo que dice en Joel 3. Joel 3. Todo esto también se cumple. El Señor cumple esto también. Cada año hace un juicio también contra la gente, contra el mundo y aún contra nosotros también, de acuerdo a nuestras obras que tengamos que hacer. No son las obras de justificación de Cristo, son obras que tenemos que hacer. ¿No entienden esto, hermano? Que son obras que tenemos que hacer. Dice en el Joel, dice, bueno, 3:1 para entenderle. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo te haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, porque para esto también hay un día.
un día dentro de las fiestas. Y ahí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel. Fíjese cómo le llama, hermano. Mi heredad, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, no es la tierra de Israel. Hermano, no queremos ver ni saber nada de Israel, solamente entendemos las cosas que nos convienen. Pero fíjese cómo dice, y echaron suerte sobre mi pueblo. Entonces, y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón, que es precisamente a las ciudades que ahorita el Señor está destruyendo. Y todo el territorio de Filistea, exactamente, los filisteos feos, queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metiste en vuestro templo. En fin, fíjese el juicio que va a haber con estas naciones. Ya algunos de ustedes que están al pendiente han visto lo que estaba pasando, como todas estas naciones, 142, algo así, dieron su voto contra Israel. Dieron su voto contra Israel para dividir el pueblo, para dividir la tierra de Israel. En fin, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que Dios está diciendo? Anden después, ¿no? Aquí dice lo que va a hacer el Señor. Por eso vean las noticias de Israel, porque esas son las que nos están dando también los tiempos, hermano. En fin. Entonces, ahí vemos también cómo el Señor, esto en una fiesta, día también de Yom Kippur, aparte ahora, que así de ese juicio va a ser, pero también en una fiesta, en un día de Yom Kippur, será el regreso de Jesucristo a Jerusalén, de una forma, como dice la palabra. En una fiesta de Yom Kippur va a venir Jesucristo a Jerusalén, al monte de los olivos, y perdonará al remanente que haya quedado de Israel. Al remanente que haya quedado de él. Mire, voy a leer unos versículos. Mateo 24, 29, que aquí muchos hermanos o pastores y todo están tomando este versículo para decir que aquí es donde Jesucristo sí va a venir, pero por Israel, a su nación, no por la iglesia. Ahorita ven, desde 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es ya el regreso de Jesucristo visible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No está refiriendo a las tribus de los chichimecas ni a las tribus de México, son las 12 tribus de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que va a venir, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo lo quieren tomar para aplicarlo a la iglesia, porque habla de una trompeta. Pero sepan ustedes que el día de Yom Kippur se toca la gran trompeta. Y es una trompeta de plata. Se toca en ese día. Y ese día es de Yom Kippur. También se da la fiesta de, como si cuando regresan
todos a Israel. En una fiesta de Yom Kippur también va a suceder esa fiesta donde el Señor les dijo que cada 50 años se da el regreso a la tierra de Israel de todos los que habían vendido su tierra. Eso es lo que va a suceder a Israel, hermano, no a la iglesia. La iglesia ya estamos con el Señor a través de del rapto. Aquí está en Isaías 27, para que vean que esto se está refiriendo a la nación de Israel, no a la iglesia. Ahora, 27, 12. Desde el 27:1 dice liberación y regreso de Israel. Todo está hablando de Israel. Pero yo estoy hablando de la iglesia, hermanos, por favor. Pero ni siquiera existía. En el 27:12 acontecerá en aquel día, fíjese, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. ¿Qué fue lo que Dios le dio de heredad a Israel? Exactamente, desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto. Toda esa tierra es de él. Y Dios dice, la trillará. Y vosotros, hijos de Israel, no dice la iglesia, claro, serán reunidos uno a uno, y acontecerá también en aquel día que tocará con gran trompeta. Esta es la trompeta de la reunión de Israel. ¿Cómo se llamaba? Cuando los reunían y los cada 50 años. Jubileos. Es la reunión del jubileo. Ya dice, y vendrán los que habían sido esparcidos la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto es lo que dice, ¿verdad? Entonces, el gran shofar que se tocaba en la fiesta no, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? ¿Eh? No. El jubileo. Se tocaba en la fiesta del jubileo para reunir y para que regresaran a su nación. Entonces, que se toque en la fiesta de jubileo, que simbolizaba el regreso de Israel a su tierra, a sus posesiones, para que dé inicio a la fiesta de tabernáculos, a Israel, a Jerusalén. Debemos de entender que todas estas fiestas, piense esto. Por eso tenemos que tener conocimiento de esto, hermano. Están dadas a Israel, a su pueblo en la tierra. Todas estas fueron dadas únicamente a Israel en el Antiguo Testamento y tienen un simbolismo espiritual para su iglesia. Tienen un significado espiritual para su iglesia. Lo que sucede a través de estas fiestas a Israel, que fueron desde el Antiguo Testamento y que siguen ellos celebrando, lo que sucede a Israel son también una acción, una obra de parte de Dios para su iglesia. ¿Se entiende? Por eso, ¿cómo no vamos a decir